En este segundo parcial hemos visto 6 temas muy importantes que son las texturas del suelo, estructura del suelo, la porosidad del suelo, agua del suelo, complejo del cambio del suelo y el pH del suelo. Decíamos que las texturas del suelo se refiere a la porción de partículas de diferentes tamaños. Dentro de ello está la arena, el limo y la arcilla. Entonces la arcilla son partículas gruesas y el limo son partículas muy finas que no se pueden ver a simple vista, y la arcilla son partículas muy finas, casi imperceptibles individualmente. Tiene un diámetro más o menos del 0.002 milímetros de diámetro. Las clases texturales se utilizan para describir las características físicas dentro del suelo y tienen las acciones muy importantes del manejo agrícola. Se pueden ver la capacidad de retención del agua y el drenaje. Entonces también habíamos visto las principales clases de texturales basadas en la porción de fracciones. Entonces ahí tenemos lo que es el el arenoso, el franco arenoso, franco arcilloso y arcilloso. Bueno, entonces dentro de ello, dentro de las clases texturales, fue representado en un triángulo, ¿no? Texturalmente, donde cada tipo de suelo se ubica según su porción de arena, limo y arcilla. Dentro de la agricultura es un factor muy importante para poder determinar el manejo y el uso de estos. La estructura del suelo se refiere a las partículas de arena y limo y arcilla. Se agrupan y se organizan y forman diferentes tamaños y formas. Sirven para la permeabilidad del agua, la retención al agua y la retención de nutrientes. Los agregados del suelo son estructuras más grandes y estables y formados de arena, limo y arcilla. Se pueden unir mediante procesos físicos, químicos y biológicos. Bueno, en tipos de agregados del suelo tenemos dos tipos: los microagregados y los macroagregados. ¿Qué quiere decir microagregados? Se dice que son pequeños agregados formados por las partículas muy finas de arcilla y limo que retienen los nutrientes. En cambio, los macroagregados son más grandes y son formados por la unión de microagregados en las partículas de arena. Son menos estables que los microagregados y se pueden descomponer muy fácilmente. Bueno, ahora tenemos, los microagregados pueden ser granular, laminar, en bloques, en prisma, plati. Estas son las formas que se pueden formar. Entonces, dentro de la porosidad del suelo tenemos el volumen y la masa. Y el volumen es una medida tridimensional, como habíamos hablado en clases. Indica el espacio ocupado por un objeto o una sustancia. También la masa, decíamos que es la densidad o la cantidad de materia que contiene un objeto. Es la cantidad material que compone un objeto. También decíamos que el peso es la fuerza ejercida sobre el peso. Bueno, y luego ya habíamos visto también la densidad real. La densidad real es la masa de los sólidos del suelo por unidad de volumen de sólidos. Para calcular la densidad real del suelo se requiere conocer esto: la masa de los sólidos del suelo y el volumen de los sólidos. Y ahí teníamos una fórmula que era para resolver la densidad real es igual a la masa de los sólidos y el volumen de los sólidos del suelo. La densidad aparente, también teníamos otra fórmula. La densidad real del suelo es igual a la masa de los sólidos del suelo sobre el volumen de los sólidos del suelo. La fórmula para calcular la porosidad del suelo, tenemos dos fórmulas: la primera fórmula y la segunda fórmula. La primera es tanto por ciento de porosidad es igual a 1 menos densidad aparente sobre la densidad real por 100. La fórmula 2 era tanto por ciento valor de los poros sobre valor total por 100.
Bueno, entonces vamos con el otro tema, que era el agua del suelo. Teníamos dos tipos, ¿no? El agua gravimétrica es la cantidad que existe en una cantidad de suelo. Entonces ahí también teníamos dos fórmulas. Porcentaje del agua gravimétrica es igual masa del agua sobre la masa del suelo seco por 100. Esto es igual a la masa del suelo húmedo menos la masa del suelo seco sobre la masa del suelo seco por 100. Entonces el contenido de agua gravimétrica, esta es la otra fórmula, el contenido del agua gravimétrica es igual sobre masa del agua, masa del suelo seco, es igual a la masa del suelo húmedo menos la masa del suelo seco sobre la masa del suelo seco. Bueno, estas han sido las fórmulas para calcular el agua gravimétrica. También decíamos que el agua gravimétrica es el volumen de agua que contiene un volumen determinado. Entonces, a ver, creo que tengo un poquito de inconveniente ahí. Creo que, a ver, creo que es el agua volumétrica. Bueno, sí, el agua volumétrica quiere decir que es el que contiene en el volumen determinado. Entonces, para eso se necesita la otra fórmula, que es el contenido de agua volumétrica es igual al contenido de agua gravimétrica por densidad aparente del suelo. Entonces, con estas fórmulas se puede calcular el agua volumétrica. Bueno, también hemos realizado las tareas en clase, pues por ende nosotros estamos aptos para poder realizar este tipo de temas o prácticas que hemos hecho en clase. Bueno, seguimos con el complejo de cambio en el suelo. Es un conjunto de partículas del suelo con capacidad para absorber los iones de la solución del suelo. Entonces ahí también hablábamos que los cationes son nutrientes que tienen carga positiva y los aniones son nutrientes que tienen cargas negativas. Entonces hablamos también del pH del suelo, que es una medida de la acidez o la alcalinidad del suelo, que es un factor muy importante en la agricultura. Se puede medir en una escala de 0 a 14. Entonces el pH menor a 7 son suelos ácidos, el pH igual a 7 es un suelo neutro, el pH mayor a 7 son suelos alcalinos o básicos. Muchas gracias.